¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Más allá de la charla, más allá del cotorreo, no, más allá de la charla, porque a lo mejor más allá del cotorreo ya existe y nosotros dando de promoción a Sí, otros sujetos. nos van a confundir ahí con Así otros es, así. tipejos. Entonces, más allá de la charla, el programa inconfundible, carismático, lleno de misterio, historia, alguna que otro temita ahí de salud. A veces tocamos temitas de salud, enigmático, misterioso, etc, etc, etc. Una loca cafetería de la diversión y él. Entretenimiento. Así Y es, también una que otra cacería de cuando se me escapan las cabras y hay que corretearlas. hay que corretear a los cuacuaos de mi carnavalito. Pues ya conocen al sujeto que tengo aquí a mi izquierda, mi carnavalito Luis. Qué tal, amigas, amigos? Gracias por acompañarnos en un episodio más. El día de hoy, Eduardo me hizo el favor de decirme con anticipación del tema que íbamos a hablar. Y he de decir que es un tema que se me hace bastante interesante. Les voy a confesar algo, amigos. Ahora que hice, Este tipo de temas, Eduardo ya tenía ratito diciéndome que tocáramos este tipo de temas, pero su servidor le da un poco de miedito, porque son temas pues escabrosos delicados, delicaditos. que pueden herir susceptibilidades, así es que tomen sus precauciones, pues ahí como ya están viendo en el título, ya se podrán dar cuenta de lo que vamos a hablar, pero no me quiero adelantar a la presentación de Eduardo. Lo único que sí les digo es que tomen sus precauciones porque se tocan temas algo delicados. Ah, Y antes de que se me pase, perdón Eduardo, ya saben, como siempre, darle like, suscribirte, compartir, dejarnos tu comentario, activa la campanita y cedo la palabra. y todo eso que dice Mr. Beast, Mr. Luisito Bill, Comunica todos los youtubers y todos famosos. los youtubers famosos. Así es, como ya miraron en el título, el día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los asesinos más famosos en la historia y que sigue siendo hasta nuestra fecha, hasta el día de hoy, hasta el día y hora en que grabamos este episodio, un misterio sin resolver de la historia. Fíjate que yo me atrevería a pensar de que, no sé, yo pienso que pudiera ser el asesino serial más famoso de todos los tiempos. De todos los tiempos. Yo me atrevería a decirlo así, pero no sé, creo que ahí se pegó un tiro con el Zodiaco, ¿no? Ajá, con el asesino del Que Zodíaco. también es muy Sí, famoso. que hace no mucho miré, indagué en internet y miré que habían descubierto quién fue el asesino del Zodiaco, pero pues son especulaciones, ¿no? Así también como existieron con este personaje del cual vamos a hablar, simples especulaciones, perdón, y nunca se concretó en algo. Sí, creo que lo del asesino del Zodiaco se basaron como en cuestiones estas de la grafología y eso, ¿no? Como para descubrir o para identificar quién había sido, algo así. Cuando la primera vez que escuché sobre el asesino del Zodiaco, mi mente viajó a los caballeros. Los caballeros, No sé por los qué dije, no sé guardianes por de qué luz, dije, no sé por qué pensé, de seguro Seiya, o fue el Andrómeda. Seiya o fue el Ares o no sé, el Sí, caballero sí, de sí. Taurus de armadura dorada. Sí. Fíjense, O ahorita el que malo, ¿quién era el malo? Pero a la vez era bueno, era Saga. el Fénix, ¿no? El Fénix, Fénix. Fénix, sí. Fíjense, ahorita que menciona Eduardo Caballero del Zodiaco, eh, me quedé pensando en el asesino del Zodiaco y ese también estaría bastante interesante traerlo. Nada más que déme chancita porque ese sí hay que leer bastante información para poder armar Porque, un porque, videito bastante completo. porque en ese sí vamos a hacer un video, un maratón, todo un maratón. Sí, en ese sí nos vamos a aventar un maratón oye, y en ese sí vamos a poner el anuncio antes de que empiece el video, no, no que siempre los ponemos ya al último, Sí, ya para que, así sí, es. vamos a avisar con tiempo de que va a ser en par, yo me imagino que va a ser en partes, porque si hay bastante información, está bien interesante esa Sí, historia. muy, muy interesante esa. Y también como esta que vamos a hablar de ahora, pero Sí, dejémonos de tanta habladuría y vámonos al tema. ¿Qué échale, te parece? échale. El día de hoy vamos a hablar, amigos, de Jack
el Destripador, uno de los asesinos más enigmáticos de la historia moderna y antigua. Sí. ¿Sí? Y como dice mi carnavalito, para algunos como para él, perdón, es el asesino más famoso en toda la historia. Su figura ha trascendido generaciones debido a la brutalidad de sus crímenes, la ausencia de una identidad confirmada y el gran impacto mediático que generaron sus acciones. Entre agosto y noviembre de 1888, en el distrito londinense de Whitechapel, espero estarlo pronunciando bien, Whitechapel. Whitechapel, Whitechapel, Eso. se cometieron una serie de homicidios atribuidos a este asesino serial. Las víctimas en su mayoría eran mujeres marginadas y los crímenes compartían patrones que apuntaban a un mismo autor. Uh-huh. Es decir, este sujeto, mi estimado Jack, cometió los crímenes de una manera igual a todos. No, ni siquiera dijo voy a despistar poquito. Dijo a todos igual. Sí, fue por eso que se empezó a hablar de un asesino serial, porque todos los asesinatos que cometía o los crímenes que cometía siempre usaba el mismo modus operandi. Recuerden que eso es como una característica de los asesinos seriales. Bueno, aquí es un tema bastante extenso, pero voy a tratar de reducirlo y resumirlo rápido, ¿no? Los asesinos seriales siempre tienen modus operandi y siempre siguen unos mismos patrones. Y puede ser desde que siempre lleven a cabo el mismo proceso, como por decir algo, este cuate siempre esperaba mujeres en la parada del autobús a las 12 de la noche y se las llevaba al parque de la colonia y ahí cometía sus actos. Ese es un proceso y siempre lo hacía igual. Otro que por ejemplo, perdón ahorita que me vaya, pero alguien que se ve muy así es Dahmer, Jeffrey Dahmer, Okay. que se hizo muy famoso por una serie que sacó Netflix hace un año o 2 años. Sí, Entonces, una serie. y Dahmer a él lo identificaron como un asesino serial porque siempre seguía el mismo modus operandi y obviamente pues, porque cometió bastantes crímenes. Pero los asesinos seriales siempre siguen un patrón. Puede ser el patrón del proceso o puede ser un patrón en la persona a la que están agrediendo. Que si mujeres de estas características u hombres de estas características. Entonces, siempre se sigue un patrón. Por eso fue que se dieron cuenta que era un asesino en serie. Ajá, sí, que no eran varios. Pues, sí, que era una sola persona la que estaba cometiendo esos asesinatos porque todos tenían como un mismo patrón. Okay. Durante la segunda mitad del siglo XIX, Londres experimentaba profundos cambios sociales y económicos derivados de la revolución industrial. Uh-huh. Whitechapel, ubicada en el East End, se convirtió en un símbolo de la pobreza, hacinamiento, desempleo y criminalidad. Esta área concentraba a inmigrantes judíos, irlandeses y trabajadores pobres, muchos de los cuales vivían en condiciones infrahumanas. La prostitución era una práctica muy común en aquellos tiempos, en aquella época, y más uno de los lugares más específicos en esta localidad de Londres. Sí, lo que pasa es que Whitechapel en esos años era como el lugar marginado de Londres. Ahí se veía bien clarito lo que era el racismo, el antisemitismo, la prostitución, los secuestros, violaciones. Era el agujero negro de Londres. Es lo que te iba a decir, podríamos catalogarlo como el bajo mundo de aquel tiempo en Londres. Así es. La inseguridad, por supuesto, se incrementaba todas las noches. Ya nomás se empezaba a ir el soldado güero y ¿qué decían? Ay, cierren ventanas, puertas y... porque ahí viene lo canijo. La policía metropolitana, aún en desarrollo, enfrentaba limitaciones técnicas y operativas. Este entorno marginal facilitó la actuación de un asesino como Jack el Destripador y dificultó su captura. Además, la prensa sensacionalista
comenzó a desempeñar un papel clave en la difusión y construcción del miedo social. Como pasa casi siempre en todos estos tipos de sucesos, yo creo que hasta la fecha, la prensa, las noticias, los periódicos, iba a decir el internet, pero en aquel tiempo ni por aquí No les pasaba que iba existía. a existir ni siquiera las computadoras, ¿no? Eh, las noticias, la prensa, engrandecen más a las personas y si no los conocía mucha parte de la sociedad, a través de la noticia empiezan a saber quién es y qué hizo y se empiezan a enaltecer la figura de la persona. Sí, ahorita que mencionas eso, me surgió a la mente cuando fue el... Ay, se me olvidó, el Night Stalker, así le decían a ese asesino serial, Richard Ramírez, creo que se llamaba Richard Ramírez, si no, si me equivoco me lo dejan en los comentarios, pero su apodo era el Night Stalker, que ese estuvo por ahí de los años finales de los 80s y en los 90s, en, aquí en California, en Estados Unidos, y ese cuate siempre se pudo estar escapando, precisamente por la prensa. Ah, ok. Porque la prensa publicaba, se encontró tal crimen, tal delito, Ajá. tal cuerpo con estas y estas características. Se cree que tiene relación con el que se encontró en esta parte. Ya encontramos quién es el presunto culpable. Fulanito de tal, y la prensa publicaba todo, pues empezaron a publicar el nombre de la persona, las fotos, retratos Ujú. hablados, todo este tipo de cuestiones. Y pues obviamente este cuate pues leía los periódicos, van por aquí, y se Sí. iba para otra parte, pues. Buscaba otra salida Entonces, como Bonnie ajá. Clyde. Y pues debemos de ponernos a pensar de que, y por ejemplo en el caso este que les comento del Night Stalker, eh, las mismas autoridades le decían a la prensa, sabes que no te voy a dar información, no estés difundiendo información, por favor. Como es bien sabido, los periódicos fuertes, grandes, tienen infiltrados en distintas instituciones gubernamentales, ¿no? Para estar Pe- sacando y periódicos sensacionalistas. para estar sacando los, pues ahora sí que las exclusivas. Sí. Los Ah, extra. Y entonces las autoridades lo que le decían es que no digas nada porque, pues, oye, tú me lo estás espantando, ya sé dónde está y voy y lo busco y no está. ¿Por qué? Porque tú lo publicaste, que ya sabíamos dónde Él estaba, les pues entonces, decía, Chito Cano, Avenida del ándale, Silencio, con así, esquina calle C. sí. Entonces, pero ¿qué es lo que pasaba? La prensa necesitaba de estos titulares para provocar el escándalo, lo que se conoce como el amarillismo, para llamar la atención de la gente que compraron sus periódicos, pues. Claro, claro. Y obviamente eso mismo pasaba en la época de, Sí, de, de Jack el Destripador. La prensa sensacionalista pues engrandecía todo lo que pasaba y alarmaba además. Digo, era alarmante lo que estaba pasando, pero no a los extremos que la prensa así lo es. decía, porque digo, no sé si lo vas a hablar ahorita, pero he leído que hasta se pensaba que era un espíritu que andaba por Ah, ahí, caray. que era algo sobrenatural, pues lo que estaba pasando. Así es como Ah, lo estaba pintando caray. No, la pues prensa, pues. hay de todo en la prensa y hasta nuestros días. Hasta Sí, nuestros sí, días. claro. Bueno, oficialmente, amigos, amigas, se conocen a 5 víctimas del destripador. Ujú, Oficialmente fueron 5 víctimas. Conocidas también el nombre que se le dio a estas 5 mujeres, porque fueron todas mujeres, las oficialmente identificadas como víctimas de este asesino serial, se les conoce como las víctimas canónicas. Los nombres de ellas son Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Marianne Nichols fue encontrada el 31 de agosto de 1888 con el cuello degollado y el abdomen lacerado. ujú, Annie Chapman fue asesinada el 8 de septiembre y mostraba signos de desmembramiento. Elizabeth Stride y Catherine Eddowes fueron asesinadas el mismo día, el 30 de septiembre, en lo que se conoce como la doble jornada. O sea, ujú. le dieron tiempo extra, se quedó Jack el Destripador Sí. esa noche, ¿no? De hecho, disculpa que te interrumpa, pero ahorita que menciona la doble jornada, hay todo ¿cómo decirlo? Pues un folclore o toda una leyenda que habla de esa noche. Hay un montón de historias que se cuentan de esa noche, todas las cosas, porque no fue lo único. Pasaron un montón de cosas esa noche y ahora sí que la doble jornada de Jack el Destripador fue como Ajá, la cerecita del pastel. el iceberg, Ándale. el iceberg. Elizabeth Stride no presentó mutilaciones tan evidentes.
lo que sugiere que el asesino no pudo haber sido interrumpido. Catherine Edwards, sin embargo, fue brutalmente mutilada y se les trajo un riñón. Estas dos mujeres fueron las que murieron en la conocida como la doble jornada. Mary Jane Kelly, la última víctima, fue hallada el 9 de noviembre y presentaba la mutilación más extrema. Las características más comunes entre estos crímenes refuerzan la hipótesis de que un único asesino con motivaciones específicas y conocimiento de anatomía. Cuando leí esta parte de anatomía, que tenía gran conocimiento de anatomía, dije, Aníbal Lecter. Ándale, Aníbal Fue Lecter. Aníbal Lecter. Fíjate lo interesante de las fechas, amigos, en que cometió estos asesinatos. Jack, el 31 de agosto, perdón, cometió el primer crimen. Ajá. Y el 30 de septiembre fue cuando cometió la de doble jornada. Uh-huh. Estamos hablando de prácticamente un mes exactamente. La última víctima fue ya el 9 de noviembre. Uh-huh. Como que dijo, ya va la prensa mucho por mí, ya me están siguiendo mucho, voy a descansar un ratito. Sí. Entonces, 2 meses después, en noviembre, octubre, sí, 2 meses después, un mes y medio después, comete el último asesinato conocido de Jack el Destripador. Sí. Lo que pasa es que siempre que se habla de casos de asesinos seriales, se presentan esos como los actos, los picos de actividad y luego viene una bajada. Y esa bajada puede ser, en muchos casos se cree que es porque les empieza a entrar una especie como de remordimiento. Y entonces mientras están en ese proceso de remordimiento, como que se controlan. Pero una vez que les pasa esa etapa de remordimiento, vuelven a lo mismo. Sí, Este es un claro. tema bien interesante que sinceramente me gustaría traerles un videito hablando no de un asesino en serie en específico, sino de todas las características que juntan los asesinos seriales, porque es un tema que está bastante interesante. Sí, muy, muy interesante este tema. El patrón del asesino de Jack incluía atacar en las madrugadas, en callejones o patios traseros oscuros, y utilizar un cuchillo para degollar rápidamente a la víctima y luego mutilar su cuerpo. Aquí ya empieza a notarse lo interesante de esta historia o de estos crímenes de Jack, ¿no? Mutilaba su cuerpo, los cuerpos de las víctimas, les sacaba órganos, parte, y al tener conocimiento de anatomía uno dice, bueno, era por un fin específico, de venta, vender los órganos, no sé, a lo mejor quería convertir a un Frankenstein por ahí, amigo, tal vez quería ser un Frankenstein. Ahorita que mencionas eso, siempre que leo Jack el Destripador, me acuerdo mucho de otro, pues, célebre y famoso asesino serial, que de hecho ya les estoy preparando el videito de ese, Henry Webster Mudgett, mejor conocido como H.H. Holmes. Yo sé que muchos de los que nos están escuchando van a saber quién es, pero lo que se me hacía interesante de él, o más bien por lo que siempre que hablo de Jack el Destripador o de Holmes, los correlaciono, es porque fueron más o menos en los mismos años y porque Holmes también tenía estudios de anatomía y de medicina. De hecho él estudió medicina y en uno de sus etapas o uno de sus periodos de los crímenes que cometía era que cuando él terminó de estudiar la carrera de anatomía, empezaba a robar, se metía a la universidad. En la universidad les prestaban como los cadáveres para que hicieran las prácticas. Entonces este cuate se empezó a meter a la universidad para robarse cadáveres, para hacer experimentos con los cadáveres. Y cuando lo cacharon, pues le prohibieron entrar a la universidad. Entonces, ¿qué fue? Pues como, fíjate, lo que pasa es que allá no existía el Anubis. Se iba a los cementerios a desenterrar cadáveres para hacer sus experimentos. La gran mayoría de personas que cometen estos crímenes, me supongo yo que deben tener conocimiento, porque una cosa es ser alguien que comete este crímenes con delicadeza, con tanto detalle y saber qué parte cortar y dónde, todo esto, de qué manera cometer el asesinato. Y otra es nomás
ah, voy a acabar con la vida de alguien Nomás porque sí. nomás porque sí, sin saber a dónde va el golpe. Fíjate que tengo bueno, es que ya cuando hablemos del tema específico de todas las características de los asesinos seriales, se van a dar cuenta de que siempre hay una motivación. O sea, es bien raro el asesino serial que lo hace nada más porque sí. ¿Ok? Siempre hay una motivación. Por ejemplo, Dahmer. Dahmer encontraba la excitación haciéndole el daño a las personas. Y él lo que le excitaba era como el tener el control y el dominio sobre las personas. Este, por ejemplo, había otro cuate que se llamaba Fisher. Ese cuate lo que hacía es que a él lo que lo motivaba era que él era sadomasoquista. Ok, Entonces, pues él encontraba el placer sexual haciéndose daño al mismo tiempo que le hacía daño a las personas. ok. Entonces, así se van dando muchos casos. Incluso hay uno que está bien interesante que se llama, no me voy a acordar, Ted Bundy, creo que es Ted Bundy, que él lo que le provocaba como la excitación era nada más el hacerle daño a las personas. O sea, Ok. él nunca abusó sexualmente de alguien. Él nada más Disfrutaba. secuestraba personas y los empezaba a asfixiar y mientras los estaba asfixiando él encontraba la excitación sexual. Entonces a lo que voy es que siempre tienen alguna motivación por la cual hacer sus crímenes. Muchas veces la mayoría de estos sujetos obviamente es psicópata, rasgo de un Sí, psicópata, ¿no? sí. Por completo. Y obviamente el hecho que les esté diciendo que tenían una motivación no quiere decir que esté correcto, ¿verdad? Ni nada por el estilo, va por lo que comentabas, pues. Siempre hay un Un motivante, porqué. no es nada más porque sí. Vamos a decir, siempre hay un activador. Así es. Ok. Algunas, bueno, la mayoría de las víctimas, la gran mayoría, estaban desfiguradas hasta ser irreconocibles. La precisión de ciertos cortes, como la extracción de órganos, llevó a pensar que el asesino tenía conocimientos médicos, aunque otros expertos creen que también pudo haber sido un carnicero o alguien acostumbrado a trabajar con cadáveres. Recordemos, amigos, que estas 5 mujeres más conocidas en los crímenes de Jack el Destripador, las 5 trabajaban en la vida galante, por decirlo Sí. de un modo, en la profesión más antigua. Fíjate que ahorita que mencionas de los posibles sospechosos o las profesiones que se cree que tenía, yo siempre he sido de los que piensa que era un carnicero. ¿Crees que era un carnicero? Mm. Como el de Masacre en Texas, No, pero el de Mazatlán no era un como carnicero. el Hewitt, Ah, Hugh. y pienso que era un carnicero por cómo cometía los crímenes. O sea, porque por ejemplo, si era un doctor, ¿tú crees que un doctor no iba a saber usar algún tipo de sustancia o de droga para, para drogar a la víctima Uh-huh. y llevarse y le poder hacer lo que quisiera tranquilamente en su casa? Pues sí. O sea, Pero pues, bueno, pues es que son hipótesis, ¿no? y más que nada porque, por lo que mencionabas hace rato, siempre tenían un patrón, siempre tenían un modus operandi. Pareciera que sus víctimas era porque intentaba descubrir algo en cuanto al funcionamiento del sistema humano, pues de Uh-huh. los órganos, vaya, porque siempre o mutilaba o quitaba órganos, nunca fue como que nomás llegó y la navajeó y ahí la dejó, no, No. siempre se llevaba algo, siempre hacía una especie de mutilación y todo indicaba, por eso pensaba que era un doctor, es que sabe específicamente dónde y le falta tal partecita y la cortó exactamente donde va. Y sabes que leí por ahí en otra información eh, que a cada víctima le faltaban órganos diferentes. O Sí, sea, no a todas, no a las 5 les extripó el corazón y el no, riñón. no, siempre Como se por llevaba eso le decía yo, pues a lo mejor que armar un, más Un Frankenstein. Frankenstein. Sí, entonces por eso yo pienso que si lo hacía con una finalidad específica de llevarse órganos para hacer, no sé, algún experimento o lo que fuera, pues si era un doctor, ¿no crees que hubiera sido más fácil eso? Pues voy, les doy tal droga, las drogo, me las llevo, Formol, simple formol. me las llevo a mi casa y tranquilamente, mira, las disecciono como quiero. Sí. Pero, Mientras comen en mi mesa. Como... ajá, ajá, como,
Hannibal Lecter. Pero pues no, o sea, era ahí, en donde estaban, en la calle, y antes de que viniera alguien. Sí, 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 en los callejones Entonces, oscuros y... ajá, entonces por eso a mí me late más a que era como un carnicero, porque al final del día los carniceros también tienen conocimientos de anatomía, obviamente de ganado, pero pues Sabía no, hacer los cortes, sí, sabía no, aventarse buenos y cortes. aparte, en aquellos años había muchos, como la anatomía era algo que se estaba descubriendo, Ajá, había muchos tratados de anatomía, entonces era fácil ir a una biblioteca y encontrarte este tipo, sí, libros, o ir a una universidad y ver libros de anatomía. así es. El asesino operaba con rapidez, lo que aumentó más las creencias o las hipótesis de que podría ser precisamente un carnicero, ya que se sugiere que el asesino, o se dice que Jack, el asesino del cual estamos hablando, practicaba y o familiarizaba o estaba muy familiarizado con el tema de la violencia, Ujú. ¿ok? Debido también a la manera en que cometía los asesinatos. También parecía conocer bien el barrio, eh, conocer las localidades, los callejones, por dónde meterse, si agarro a esta muchachita aquí, por acá me puede escapar, en lo que vienen y me corretean, etcétera, ¿no? Porque yo me imagino que las mujeres a las que les quitó la vida ya, pues en algún momento llegaban a gritar. Sí, pues Entonces, imagínate. la policía, o alguna otra persona que anduviera por ahí, pues, sí, iba a ir a ver qué Ujú. sucedía. También parecía que tenía la gran capacidad, y esto es muy interesante, de evadir a la policía. Más adelante vamos a ver por qué, amigos. Ujú. El análisis del modus operandi ha sido clave para elaborar perfiles criminales y entender una o varias psicopatologías Así es. que probablemente pues sí tenía mi estimado Jack. Ojalá haya sido como el Jack Dawson. ¿Jack Dawson? Es que si hablas de psicopatologías, pues claro que tenía, ¿no? Porque una psicopatología no te habla de no te habla de o sea, te habla de un daño a nivel como, pues no sé cómo decirlo, como emocional, pues es que iba a decir psicológico, pero pues es repetir la misma palabra, pero te habla como un daño a un nivel como, para que me entiendan, es un daño, te habla de un daño a nivel en cuanto a la estructura moral, las Así normas, es. valores, empatía y todo ese tipo de Pocas palabras, cuestiones. vamos a decirlo como un daño a nivel mental. Ah, Sí, más fácil. más fácil, ¿para qué? ¿Para qué va? Sí, Porque a lo mejor van a decir varios de nuestros amigos que nos están viendo, y estos sujetos, ¿de qué sí, clase de matemáticas me están diciendo? sí, sí. Algún daño a nivel mental. La prensa londinense, como mencionaba al principio, pues fue fundamental para convertir a Jack el Destripador en una figura legendaria hasta nuestros días. A medida que los crímenes se acumulaban, los periódicos comenzaron a publicar reportajes con detalles escabrosos, dibujos de las escenas del crimen y rumores sobre la identidad del asesino. Parte importante esta que se menciona sobre los dibujos en la escena del crimen. Ujú. Antes eran retratos hablados Así y es. era mucho más difícil poder localizar a un delincuente, a alguien que robaba algo, a alguien que cometía algún crimen, etc, etc. ¿Por qué? Pues si, imagínate si una mala descripción de, de los supuestos testigos. A lo mejor los dibujitos que nos ponen o que vemos ahí en las redes sociales sobre las personas a las que asesinó Jack el Destripador o sobre Jack el Destripador, pues ni siquiera se acercan a como eran en realidad. Sí, oye, o también yo me pongo a pensar, llegó Jack, miró a su víctima, el hijo Rose. Ah, no, esa es otra historia. Pero Toma, bueno, toma mi mano, toma mi Rose. mano Rose, esa es otra historia. Pero bueno, llegó Jack, encontró a su víctima, hizo su crimen, se fue. Y ahí la dejó, ¿no? Tiradita. Y llega la persona que descubre a la víctima, la mira y se va corriendo a avisarle a la policía. Ya la policía va a hacer sus investigaciones, ¿no? Y cuando llegan a preguntarle a los vecinos, pues nunca falta la vecina chismosa. Hey, ¿sabes qué? Pues yo miré que ahí estaba un cuate así, así, así. Resulta que la descripción
del cuate que fue a verla y que fue a avisarle a la Ore, mi policía. camarada. Y ya lo describió como Sí, que y ya, es presunto sospechoso. el, el enemigo público número uno. Ajá, entonces sí estaba medio. Sí, estaba medio canijo. Mejor si tú miraste, pues, ni vayas a decir nada, no. Así era antes. Ahorita, pues la tecnología y todo esto, pues es mucho mejor, más que hay Sus sus excepciones. excepciones. Entonces, cuando la prensa londinense empieza a aumentar el barullo, a dar a conocer el nombre de un posible asesino, o se empieza a comentar que hay un asesino serial suelto en las calles de este pueblo de Londres, Jack el Destripador empieza a mandar cartas a la policía. Ujú. La más famosa, la Dear Boss, fue firmada como Jack the Ripper, Jack the Ripper. un apodo que quedó grabado en la cultura popular. Aunque muchas cartas fueron probablemente falsas, contribuyeron al pánico social. La prensa también criticó fuertemente a la policía, aumentando la presión pública. Este suceso marcó el inicio del sensacionalismo criminal, donde los medios juegan un papel en la creación del mito de el asesino serial. Entonces la prensa, pues haciendo su chamba, como le gusta hacer, metiendo presión a la policía, y qué onda, qué onda. Reciben cartas y... Sí, y lo que debemos de recordar es que en esos años el término asesino serial no existía. El término asesino serial vino por ahí hasta los 70, si no mal recuerdo, que fue cuando empezaron a investigar a BTK. A BTK. Fue cuando empezaron ya a instaurar como el FBI, creo que fueron los primeros que instauraron como el departamento específico de asesinos seriales, y esos cuates fueron los que se achutaron toda la historia de asesinatos que había habido, así como el Jack el Destripador, como el Zodiaco. Se chutaron toda la historia y se chutaron irse cárcel por cárcel buscando a los prisioneros, a los Ujú. presos que habían cometido varios asesinatos, para hacer las investigaciones, hacer las entrevistas y encontrar esos perfiles criminalísticos de los asesinos seriales. Que más se pareciera. Sí, que todo eso es lo que les digo que está bien interesante en sí de los asesinos seriales o de los perfiles criminalísticos, no tanto como un asesino serial en sí. Esa parte es lo que está bien Sí. interesante porque te das cuenta de que, de que sí existe un perfil y que prácticamente todos cumplen con ese perfil. Sí. Entonces eso es lo que está bien interesante. Entonces, con la presión de la prensa hacia la policía, pues la policía no le quedó de otra más que, como tú dices, decir posibles perfiles o Ujú. eh, posibles, se me fue la palabra, amigo, ya sé, también se me van los Culpables. posibles culpables. Uno de los más discutidos es Aaron Kosminski, un Ujú. inmigrante polaco con antecedentes psiquiátricos cuya conexión ha sido reforzada por análisis modernos de ADN. Otro sospechoso es Montan John Druid, un abogado que se suicidó poco después del último crimen. Ahí Ujú. abrimos la sospecha. Sí. ¿Por qué se habrá atentado o por qué habrá acabado con su vida este abogado después del último crimen? ¿Habrá sido él? Era tanta la presión, tal vez el mismo Jack le mandó una carta diciéndole, para que crean que fuiste tú, pues si no, pues voy contra alguna de tu familia. Sí, pues es que ahí donde vienen todas las teorías. En base a las investigaciones, yo le voy más al Kominsky, se me olvida el apellido El del cuate. polaco, Aaron Ajá, Comiskey. Aaron Kominsky. ¿Por qué? Porque si no mal recuerdo en la historia de este cuate, hubo un tiempo en el que estuvo trabajando, no sé si como carnicero tal cual o en una carnicería, y aparte que se supone que con el ADN. que una de las prendas que encontraron en uno de los sitios de donde cometió un crimen, Jack el Destripador, le hicieron pruebas de ADN a una prenda y la prenda arrojó el ADN de este cuate. Entonces Entonces, dices, pues ahí ya está más. sí, sí, sí. ¿Tú crees que hayan sido una banda de asesinos?
o crees que sí haya sido una persona? Es decir, ya al principio nos mencionaste que se refuerza la idea de que fue solo una persona por la línea Ujú. serial en la que cometía los crímenes. Pero tal vez alguna banda, porque, por ejemplo, hoy en día se conocen bandas de delincuentes que actúan con el mismo modus operandi la banda. Sí, pero si te fijas, todas esas bandas a las que te refieres obtienen un beneficio. ¿Qué beneficio obtuvieron ellos de ir a Whitechapel, al hoyo negro donde estaba Sí, lo peor de lo peor, lo más marginado de Londres en esos años? Y, y, y porque ni siquiera les robaban sus pertenencias, o sea, nada nomás era más las el asesinaban crimen. y ya, nada más cometían su crimen y se iban, o sea, ¿qué beneficios obtenían? Así es. Pues eso, por eso pienso que va más enfocado a que era una sola persona, que, que ese era su, como tú lo mencionaste, ese era su activador. El no sé, o sea, es que eso es lo que está bien raro, o sea, ni siquiera se sabe cuál era el motivante que lo llevaba a cometer esos crímenes. Se cree que era un doctor por la forma en que cometía los tajos o los cortes y porque sacaba los órganos. Ujú. Por eso se cree que era un doctor. Y pues probablemente su motivación era eso, obtener el órgano. ¿Para qué? No sé, ¿verdad? Sí es. Este, pero yo le voy más a eso, pues a que era una persona que tenía un perfil y un patrón a seguir. Así es. Porque en aquellos, disculpa que te interrumpa, porque tú me podrás decir, pues es que era el patrón a seguir de la banda era sacar los órganos. ¿Y por qué los querían? No, en esos años no se no había tráfico de No había órganos. tráfico. Y yo refuerzo la teoría de el Frankenstein. Oh, pues es mi hipótesis, pues. Puede ser. Puede ser. También se implica, aparte de estas dos personas que ya mencionamos, de este inmigrante polaco y del abogado que acabó con su vida después del último asesinato, se implica a otros sujetos. Uno de ellos es Sir William Gould, médico real, como parte de una supuesta conspiración masónica. Algunos autores han sugerido a personalidades como Lewis Carroll, aunque estas teorías no son tomadas en serio por los historiadores. Lewis Carroll, el escritor. Lewis Carroll. Entonces, este último personaje, Lewis Carroll, es el que los historiadores, investigadores dicen, este es el menos El probable. menos probable. Okay. Ninguna prueba definitiva ha emergido, lo que mantiene todavía el misterio. Es lo que decíamos, es uno Sí, de los misterios sin resolver hasta las fechas. ¿Por qué? Porque no ha habido una prueba contundente que diga, este fue tal vez la más apegada, es la que mencionas tú de este inmigrante polaco, que por las pruebas de ADN que se sí. practicaron. Las teorías modernas se apoyan en técnicas de perfilación criminal, pero el caso aún permanece oficialmente, fíjate, oficialmente sin resolver. Sí, es que ya va a estar prácticamente imposible, Ya, o ya no sea, hay huellas de sangre, ni no. no, me imagino que todas las evidencias las deben de tener resguardadas. Se supone que las tienen resguardadas porque es una investigación que sigue Sí, activa. Pero, pues imagínate, ya va a estar bien imposible, o sea, y además, ¿ya para qué? ¿De qué sirve que sepamos? pues sí. Digo, Pues ya ni la familia de las difuntas han de estar vivos. sí, ya para qué. Oye, era como, no sé si has visto una serie muy famosa en Netflix que se llama Mindhunter. Sí, Eh, esa serie pues habla de esa etapa que les platicaba hace un ratito, del departamento de asesinos seriales, habla más bien de los investigadores que contrataron para que hicieran todos los perfiles criminalísticos de asesinos seriales. Y, y en uno de los cuates que estaban entrevistando, fueron lo entrevistaron y pues es un cuate completamente normal. ajá. Pues ¿qué hacemos? No podemos decir que es un cuate completamente normal, porque si decimos que es un cuate completamente normal y que no tiene ninguna deformación o ningún trastorno o nada extraño, nada fuera de lo común, la gente se va a volver loca. Se nos echan encima. Sí, pues, oye, pues mi vecino puede ser, pues Sí. tu vecino, tu papá, o tu hermano, tu hijo, tu primo, o sea, Sí. pues es que es la realidad, Y pues. di que fuiste tú, y di que fuiste tú, y échale la culpa, aunque sea tu mejor amigo, échale la culpa. Bueno, Sí, todo lo que llegan a hacer me pasó muy, muy parecido a los tiempos actuales, eso, sí, eso, ¿no? sí. Bueno,
Obviamente se han abierto también perfiles psicológicos sobre el posible asesino. Entre ellos, los criminólogos y psicólogos forenses coinciden en que Jack el Destripador era un hombre blanco de entre 25 y 40 años, solitario y funcional. Probablemente tenía trastornos. Aquí quitémoslo, yo le quitaría probablemente. De que tenía... Tenía trastornos, ¿no? Y casi te lo puedo firmar, te lo firmo. Tenía trastornos mentales como esquizofrenia paranoide o trastorno antisocial de la personalidad. El odio hacia las mujeres, particularmente hacia las mujeres de la vida galante, puede haber sido motivado por traumas personales, disfunciones sexuales o ideologías misóginas. Probablemente, yo creo que sí existió algún trauma Miren, yo tengo la creencia, amigos, que todas estas personas que, que atentan contra contra el sexo opuesto, porque también hay mujeres canijas, ¿eh? Oh, sí. Hay mujeres que se creen ser maléficas en la vida real y cuidado. Es porque existió algún trauma. No sé, vieron violencia, fueron agredidas violentamente, cualquier tipo de violencia, cualquier tipo que derivara. No vamos a entrar en ese tipo de aspectos más contundentes, ¿no? Ajá. Yo tengo esa creencia, pero pues cada quien, ¿no? Trastornos o ideologías, mejor dicho la palabra, misóginas, probablemente, ¿no? ¿Por qué quiere dañar a una mujer? ¿Qué te hizo la mujer esa a la cual le acabas de arrebatar la vida? Pues nada. Ah, pero es que otra mujer me hizo esto. Ah, y ahí vienen los traumas, conocidos como psicotraumas, ¿no? Sí, sí. El nivel de organización varía. Algunos actos parecen planificados, otros impulsivos. El asesino fue capaz de integrarse a la comunidad sin despertar sospechas, lo que sugiere una doble vida. Este tipo de perfil fue pionero en su época y ha influenciado en el desarrollo del análisis criminal moderno. La falta de coordinación entre la policía metropolitana y la policía de la ciudad de Londres dificultó la investigación porque no existía un sistema de archivos centralizado ni técnicas avanzadas para recolección de pruebas como las que hoy en día sí hay. Las escenas del crimen eran contaminadas por curiosos y periodistas, así como se ven en las películas ambientadas en aquellos años, donde cometen algún crimen alguien y en lo que está escapando se empieza a juntar la bolita en la calle. Ajá. Así se me figura la escena. No, pues bien contaminada la escena del crimen, huellas por todos lados. Y luego más en aquellos años, pues que no existía nada de... Es que eso era lo que lo hizo bien difícil, pues en aquellos años no existía nada como de protocolos a seguir. Así es. O sea, lo hacían como Dios les daba a entender y pues obviamente pues hacían las cosas con las patas. Así es. Se detuvieron sospechosos sin ninguna prueba contundente y muchos testigos ofrecieron testimonios contradictorios, lo que mencionabas hace un momento, ¿no, Luis? Un testigo que dice haber visto cómo el tipo fue corriendo, pero pues resulta que cuando llegó con la policía, la vecina chismosita dijo, no, pues yo miré a otro sujeto y así se va haciendo el chisme, el rumor. El comisario Charles Warren demitió tras fuertes críticas, es decir, dijo, yo mejor me voy, yo aviento la toalla. ¿Por qué? Porque recordemos que Jack le mandaba cartas a la policía burlándose, de cierta manera, y todavía les decía, soy yo, Jack el Destripador. Y la investigación va mal, así no es. lo vas a poder encontrar. Entonces, recordemos que hace un momento comentamos que la prensa empezaba a presionar a la policía, y ¿qué hizo el comisario Charles Warren? Mejor yo me voy antes que me siga criticando. Algunos documentos oficiales del caso desaparecieron misteriosamente. En décadas recientes se han utilizado tecnologías como el análisis de ADN mitocondrial, pero las evidencias han sido consideradas insuficientes o contaminadas. El caso es hoy un ejemplo de cómo la criminalística, ha evolucionado desde entonces. Lo que le decíamos, hoy en día pues se pueden llevar a cabo ciertas examinaciones de los sucesos o se pueden llevar a cabo más archivos
o más pruebas contundentes, precisas. ¿Por qué? Por cómo ha evolucionado la criminalística pues, en las últimas décadas. Sí, 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 y pues obviamente todo eso se fue dando con el paso del tiempo y fue mediante las investigaciones. Así es. Lo que pasa es que también eh, ahorita en estos tiempos se nos hace bien fácil o tristemente ya empezamos a normalizar todo este tema de la violencia. Desafortunadamente. Desafortunadamente ya lo empezamos a normalizar, pero antes no era normal que pasaran esas ¿No? cosas. Imagínate muchos años más atrás, ¿no? En el siglo pasado, este, era bien difícil para la gente pensar que una persona podía estar cometiendo crímenes y ir cometiendo crímenes y crímenes y crímenes, asesinatos, y con qué motivación. No sabemos. O sea, y todo eso durante muchos años bloqueó y, y no permitió que, que se hicieran las investigaciones pertinentes, porque no querían reconocer que una persona podía llegar a estar tan dañada como para estar cometiendo asesinatos de Ajá. forma constante y siguiendo un patrón específico. Tan macabrosos, Ándale, tan macabrosos dirían eh, las abuelas. ándale. El impacto cultural de Jack el Destripador ha sido inmenso. Hoy en día lo podemos ver que aparecen figuras, que su figura aparece en novelas, películas, cómics, videojuegos y series. Obras como From Hell, basada en la novela gráfica de Alan Moore, abordan teorías conspirativas y psicológicas. También ha sido interpretado como símbolo del mal urbano, la decadencia moral o el lado oscuro de la modernidad. Whitechapel, otrora sinónimo de miseria, se ha convertido en un sitio turístico con recorridos sobre el asesino. Criminólogos, historiadores y artistas continúan explorando su figura como objeto de estudio y representación. Ha influido incluso en otros casos reales como el Zodiaco o el asesino del torso de Cleveland. ¿Qué Mm, tal la aparición que le han dado a mi camarada Jack el Destripador? Y hasta nuestros tiempos, ¿no? Hace no muchos años, creo que se acaba de estrenar, bueno, no se acaba de estrenar, se estrenó, llevaron a la pantalla una película que sinceramente yo no la he mirado, pero por ahí escuché como que, de pues, Jack el Destripador. Ah, de sí, Jack el hace Destripador. poquito. Hace Y poco. creo que una serie, pues hoy en día sacan series de, Hay una serie, creo que sí la miré, pero pues no, la tendré que ver para ver si, no me llamó mucho la atención. Y la película que está famosa es la que dijiste tú, From Hell, creo que se llama, ¿no? sí, From Hell, Esa es la película más famosona y esa sí está buena. ok, Oigan, amigos, aquí me distraje un ratito porque de repente ya ven que de repente se me juntan las dos neuronas que tengo nada más en mi cerebro, de repente se hacen sinapsis y me acuerdo de cosas. Y hace ratito les dije, cuando les estaba hablando como las motivaciones de los asesinos seriales, les dije de un asesino que él, su satisfacción era someter a las sí, víctimas, los estrangulaba. Y les dije que era Ted Bundy, pero no, no era Ted Bundy, era Ed Kemper, Ed Kemper. ok. Ted Bundy era el que las enamoraba porque estaba bien Ah, ok, guapillo, que ok. de hecho en una película se hizo bien famoso porque sale el actor ay, ¿cómo se llama este actor? No me voy a acordar el nombre del actor, pero es uno de los actores famosos acá, guapetones que hay ahorita. Brad Pitt, no, 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 de no, Brad Pitt ahorita, de no. ahorita. Este, y se hizo muy famoso por esa serie porque todas las chavas andaban Sí, prendidas de Ted sí, Bundy. Si supieran quién era Ted sí, sí. Bundy en la Oye, vida real. ahorita que mencionaste este nombre, Ed Kemper, Ed Kemper es el... sí he mirado, fíjate que miré un documental hace unos años sobre él. Pues, está muy bien hecho el documental, es por una de estas cadenas estadounidenses que hacen muy buenos reportajes documentales y, y me acordé, no sé por qué la otra vez me acordé y dije, ah, lo voy a volver a ver. Y lo encontré, fíjate, lo encontré, pero todavía encontré más cosas. Encontré entrevistas que le hacen a Ed Kemper cuando está en la cárcel y Sí, donde una muy buenas entrevistas sobre Ed Kemper. sí, de hecho en Netflix hay una serie que sinceramente sé de qué trata, pero no la he visto completa. A lo que voy. No sé si es como un documental de un solo episodio o si son dos o tres episodios.
Y trata de eso, de las entrevistas, los Pero, audios que rescataron de las entrevistas que le hicieron. pero, por ejemplo, en este caso de Kemper, volvemos a lo que yo hace un momento comentaba, que la mayoría de las personas, que yo estoy 100% no 100% pero tengo un alto índice de aseguranza, de De seguridad, certeza. de Ajá. certeza, de seguridad, que quienes cometen este tipo de crímenes contra las personas de sexo opuesto es porque recibieron porque sufrieron algún tipo de trauma, como en el caso de Kemper, se sabe que sufría violencia por Sí. parte, fíjate, por parte de su padre y de su madre, tengo Ujú. entendido. Inclusive les voy a poquito a spoilear ahí un poquito sobre el caso de Kemper, por si quieren ir a ver el documental muy bueno. Se dice que la primera víctima fue su misma madre. Se Sí. dice que a la primera víctima Y, que asesinó a Kemper fue a su y mamá. si no mal recuerdo fue ese cuate el que hizo irrumación con su madre, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, 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 y sí, y de hecho en las entrevistas él dice eso, pues que él sufría porque nunca tuvo la aceptación de su mamá y se cree que eso fue lo que desarrolló Lo que sí, detonó este. esa motivación de cometer crímenes en contra de mujeres, pero principalmente en contra de colegialas, y que después ya más adelantito en su vida, pues resulta que siempre fue rechazado por las mujeres por su aspecto físico y que se burlaban de él, entonces ya se va haciendo toda una bola de nieve hasta que Sí, desencadena en así estos es. cuadros Pero bastante feos y graves. ahí debe, sí, sí, de vez en cuando salen ahí investigando ahí en internet o en los streaming hoy en día, estas plataformas, a veces salen buenos documentales. Sí, Buenos sí. documentales. Yo sinceramente les recomiendo los que sube Netflix. Es una serie que hacen, nomás que se me olvida, ya sabes que se me van las cabras, pero sacan de diferentes cosas. Sacaron de Kemper, sacaron creo que de Ted Bundy, sacaron por ahí también de Charles Manson y han sacado de otros tipos de cuestiones como por ejemplo todo lo que vino a revolucionar la música rock en México. Claro. Sacaron un documental muy bueno, buenísimo de Jara, Víctor Jara, muy muy bueno. Sacan documentales bastante Sí. buenos. Yo sinceramente Netflix lo miro más por los documentales que por las Sí. películas y las series, Sí, la verdad. yo coincido contigo en ese aspecto. Y yo me voy a la sesión de documentales. Y Sí. muy, muy buenos documentales. Jack el Destripador, amigos, volviendo al tema principal o a nuestro protagonista de esta noche. Jack el Destripador encarna el misterio criminal por excelencia, el mayor misterio criminal. Su historia sintetiza los temores de una sociedad en transformación, los límites de la justicia y el poder de los medios. Y aquí viene la parte, o una de las partes más interesantes o más importantes de esta historia que les estamos contando el día de hoy. El por qué sigue siendo uno de los asesinos más famosos y uno de los grandes misterios hasta el día de hoy. Pues resulta que a más de 130 años de los crímenes, su identidad sigue sin resolver. Lo que alimenta o lo que acrecenta la leyenda de Jack el Destripador. ¿Cómo la ves? Jack the Ripper. 130 años y ni siquiera nos pueden decir, tal vez fue esta persona. Pero es que como tú dices, Sí. pues es que ya ni hay pruebas, pues. Sí, y eso es lo malo, pues ya no hay pruebas y aparte a las personas que les pudieras hacer, o sea, a lo que voy es que tus posibles sospechosos, pues ya cómo los vas a seguir investigando si ya se murieron. No Así es. creo que siga vivo alguno. No, O no, sea, no. entonces ya va a ser prácticamente imposible que se sepa la identidad de Jack the Ripper. A diferencia de, por ejemplo, con el Zodiaco, porque con el Zodiaco ese cuate se sabe que dejó pistas para que se supiera quién es él. Lo Ujú. que pasa es que hasta ahorita nadie ha podido resolver los acertijos que Sí. dejó para hilar todas las pistas y dar Oye, con el verdadero y, Zodiaco. por ejemplo, esta parte que se menciona en la que Jack el Destripador mandaba cartas a la policía, no sé si en aquellos años, ahorita no tengo el dato, si en aquellos años, no sé si tú lo sepas, existía esto que se conoce como grafología, en la que pueden detectar la posible persona con la sola Con la escritura. sola escritura.
Según yo no existía la grafología, porque también la grafología viene de más acá, ya de cuando se empezó a hacer la guerra entre los bloques euroasiáticos y el bloque americano, en las guerras comerciales, vamos a llamarlas de esa forma para no meternos en conflictos. Y a raíz de eso, acuérdate que empezó a salir que los espías y todo eso, Ujú. y entonces fue cuando se empezó a desarrollar todo, la grafología, las pruebas del bolígrafo, las cuestiones de las hipnosis en las entrevistas y un sinfín de cosas más. Pero fue a raíz de eso, pues. Oye, ya existía Sherlock Holmes en esta época de Jack, 1888. Sherlock Holmes ya Sí, entonces, existía. ¿por qué no le aventaron la chambita esa Pues es que a lo a mejor Sherlock? andaba ocupado, a lo A mejor. lo mejor. Es que Sherlock Holmes, acuérdate que, no, pues si era de Londres, ¿Qué, Sherlock Holmes. qué dijo? Cuando le aventaron la chamba, no puedo, hoy me tengo que camuflajear en un sillón. En un sillón, ándale, para Bueno, agarrar al criminal. amigas, amigos, esta fue la información, la historia, el tema, el misterio, aún sin resolver, la leyenda de Jack el Destripador. Jack el Destripador, sinceramente para mí es uno de las historias, de los personajes más enigmáticos eh, y más aterradores eh, por, por la crueldad, Así es. que tenía sus actos. Y voy a hablar aquí en dos puntos. Jack el Destripador lo que hacía era una crueldad física. ¿Mm? Era una crueldad física. Muy diferente a lo que hacían otros asesinos seriales, que ellos lo que hacían era una tortura. Así es. Que tenían a la gente ya amarrada, muchas veces secuestrada durante semanas o años, y los estaban torturando física y psicológicamente. Entonces, son cuestiones bien diferentes. Las como la violencia física y la violencia psicológica. Y Jack el Destripador yo creo que es uno de los asesinos seriales que más violencia física implementaba en sus actos. Ok. Sí, 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 Porque claro. los demás, por ejemplo, el Kemper, pues él las asfixiaba, pues, o sea, sí era violencia física, pero pues nunca desmembraba, descuartizaba ni nada, o sea, Ujú. y ya que el Destripador parecía que hacía todo un proceso pues, de sección, Disección. y que nos dice que no lo hacía mientras estaban vivas las víctimas. O Exactamente. sea, todo eso es lo que está bien, bien A enigmático mejor ese era el placer que le ocasionaba cometer, de hacer, como tú dices, hacer eso mientras sí, estaban vivas y las víctimas gritaban por su vida, sí, obviamente. y lo que está bien también bien interesante, o lo que es bien enigmático, es eso, pues la exactitud con la que hacía las insecciones, los cortes, y, y la exactitud con la que podía sacar los órganos sin afectar otros órganos. Así, sí, porque Eso era lo que estaba bien es- enigmático, pues, así. y por eso se cree, la mayoría de la gente piensa que fue un médico de profesión, porque tenía mucho conocimiento de anatomía. Está entre el médico, el carnicero, ¿no? El debate más. A ustedes ahí, amigos, déjenos ahí en los comentarios Su opinión. su opinión acerca de quién pudo haber sido Jack el Destripador. Antes de finalizar, ahora sí, vamos a cerrar con esta frase. Fíjate que en una de esas cartas enviadas a la policía, Jack el Destripador escribió lo siguiente: nadie sabe nada, ni sabrá nada en 1000 años sobre la historia verdadera del Destripador. Amigos, nos vemos en un próximo episodio de Más allá de la charla. Como siempre les decimos, ya saben, Suscríbete, comentarios, campanita, comparte, déjanos saber por favor qué te parecen los temas, qué temas les gustaría que hablemos. Sinceramente ahorita estamos hablando como de temas que nos interesan a sí, nosotros, pero si ustedes de repente me dicen, ¿sabes qué? Pues yo quiero que me hables de Gilgamesh, o de Baldor, o no sé, de cualquier tema, ustedes nomás déjenlos ahí saber, y nosotros nos ponemos a hacer nuestra tarea para investigarles y traerles un episodio un hablando de episodio. eso. Sábados, 9 de la noche, transmisiones en vivo, ya saben, contando historias de terror, platicando con la banda que se conecta, y leyendo sus comentarios y las historias que ustedes nos dejan. Así es, amigas, amigos, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este episodio. Esperemos que haya sido de su agrado.
No olviden compartir, suscribirse, todo eso que mi carnavalito les acaba de decir. Y en TikTok, pues ahí síganos para seguir creyendo como comunidad más allá de la charla. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.